porque no me avergüenzo del evangelio, porque es dinamita de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hola amigos, ¿cómo están? Acabo de compartir uno de los versículos más repetidos y más sabidos de memoria por la mayoría de aquellos que se confiesan cristianos. Estamos en la comunidad Generación Cristo, un grupo de inexpertos, de imperfectos, enamorados de Jesús, como aquellas meretrices, como aquellos ladrones, estafadores como Mateo y todos esos malos y asesinos como Pablo, enamorados de Jesús. Parecidos en nuestras actitudes y en nuestros pasados con algunas de esas cosas, pero seducidos por ese mensaje, queriendo cada día parecernos menos a ese pasado por amor a Él. Porque hemos creído que Él puede reparar y levantar de aquellos hombres que no tenían propósito lo que hizo con aquellos grandes líderes que un día reclutó. Una promesa ilógica. Vengan y los hacemos pecadores, pescadores de hombres. ¿Cómo no vivir agradecido con alguien que nos permite encontrar los misterios de la vida? Los tesoros ocultos de la sabiduría, del significado, que jamás las grandes escuelas de retórica, por allá Platón, Aristóteles, todos esos pensadores, se devanaban los sesos tratando de encontrar las respuestas al significado de la vida. Bueno, a mí me gusta esa frase del oráculo de Delfos, ¿quién soy? Todavía se andan preguntando quién son, para dónde van y de dónde vienen, pero porque no han aceptado a Jesús. Jesús trajo un mensaje contundente. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando hablamos de este mensaje de no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, todo aquel que cree. Estamos hablando de un mensaje muy disruptivo, muy irreverente. Estamos hablando de un mensaje donde el apóstol Pablo está escribiendo una carta a Roma, a la iglesia que está en Roma, por eso se llama a los romanos, ¿de acuerdo? Y Roma tenía una cultura muy brutal y muy, como la llamamos, implacable y exigente. Los emperadores eran considerados deidades, los Adonai, los Kyrios, la palabra más cercana a la palabra para un emperador romano era Kyrios, el déspota, el amo absoluto. ¿Lo recuerdan? Artajerjes, todos estos son. Así que pensar que alguien tuviese una religión distinta a la que ostentaba el Imperio Romano, sí que era difícil. Si ahora te da miedo no participar de una fiesta tradicional, cultural, que es pagana, porque tus amigos te rechazan, porque ¿qué van a decir que soy un fanático si yo no celebro eso? Si ahora somos incapaces de renunciar a eso. No era así en el siglo I. Era ser totalmente impopular ser cristiano en el siglo I. Más cuando Roma tenía como escarmiento matar a todos los villanos, violadores, todos los plebeyos, todo lo peor, la paria, todo lo terrible, secuestradores, morían crucificados. Así que cuando se preguntaba de Cristo, ellos no conocían sino, ¿tú sigues al crucificado? ¿Alcanzan ustedes a imaginar que una familia por ahí tuviera una hija y estuviera saliendo con un cristiano y dijo, tú estás saliendo con un muchacho que sigue al crucificado? ¿Tú eres amiga de alguien que sigue al crucificado? No se ha escarbado lo que Pablo quiso decir en ese texto. Era muy tremendo ser cristiano en esa época. Cuando ustedes leen la carta de Primera de Corintios, desde el capítulo 11 en adelante, cuando el apóstol Pablo dice, nadie puede llamar a Jesús, léalo, Señor, y voy a aprovechar para hacer una precisión. Cada vez, y estaba por decirles esto, y voy a pedirles permiso para hacer esto. Cada vez que ustedes encuentren la palabra Señor hablando de Jesús en la Escritura,
cojan un lapicero y pónganla en mayúscula, toda. El original debería ser toda en mayúscula, no solo la primera letra. Porque cuando la escritura se refiere a Señor, se está refiriendo a Yud, Hei, Ba, Hei. Un judío no llama Señor a nadie que no sea Yahweh. Pero al cristianismo, si le ponemos una sutileza de un Señor con una sola letra mayúscula, que es la primera, puede haber una mediana confusión porque al final no sabemos a cuál Señor nos estamos refiriendo. Pero hagamos eso cada vez que cuando Pablo, y como dijo el Señor Jesús, coge tu esfero y corrígelo, colócalo en mayúscula, Señor, todo. Porque cada vez que tú encuentras la palabra Señor, hablando de Jesús, el original, escrito, y que debió haberse hecho en retrospectiva, en trazabilidad, es Adonai. Sabían eso, ¿verdad? Ya lo había dicho, pero ayer estaba pensando en eso. Así que Primera de Corintios dice, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es a través del Espíritu. ¡Wow! ¿Cómo les parece? ¿Saben por qué? Porque los mataban y los llevaban al circo romano. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo, me puede costar la vida, voy a dejar de ser impopular, no voy a ser muy prestigioso, no me van a decir, ay, qué rico, tú también eres cristiano, chócala, a ver, choquémosla, mándenme empleados cristianos, que es que necesito empleados y los cristianos como que son buena gente. No, hermanos, eso no era el cristianismo en el siglo I. Ustedes siguen al crucificado. Seguir al crucificado era ser candidato a vivir en las cavernas, las catacumbas, por allá, como por dioseros, como ratas, siendo considerados lo peor, perseguidos porque adoraban a alguien que no era César. Cuando logramos entender eso, es que sacamos profundidad de ese versículo tan maravilloso, porque no me avergüenzo del evangelio. Y Pablo tenía que sobreponerse primero a algo muy importante, y era a él mismo, porque Pablo fue un potencial homicida. Pablo fue un homicida, ¿verdad? Fue cómplice de la muerte de Esteban. Se confabuló para que mataran a Esteban. Arrastraba a los cristianos por las plazas de las greñas, los sacaba, pedía cartas, tumbaba las puertas de los lugares donde se hacían devocionales y servicios cristianos y los sacaba arrastrando y los llevaba a la plaza pública y los acusaba. Así que Pablo primero tiene que sobreponerse a sí mismo y decir, ¿cómo ahora yo que perseguía el cristianismo, cómo yo que hice eso, ahora van a decir que ahora soy buena gente? Ahora soy una mansa paloma. ¿Ustedes recuerdan cuando por allá Ananías, Dios le dice, vaya y ore por Pablo? Dijo, ¿cómo se te ocurre, Señor? ¿Qué voy a ir si ese señor es el que está persiguiendo la iglesia? ¿Qué voy a ir yo por allá? ¿Cómo me vas a mandar a la boca del león? Porque Pablo, al igual que tú y yo, éramos unos descalificados. Cada vez que nosotros nos peleamos con un hermano y queremos ahorcarlo, somos homicidas. Eso fue lo que Jesús dijo. El que aborrece a su hermano es homicida. Eso era Pablo, pero él lo encarnó y muchas veces lo dijo, no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia del Señor. Pero él dice una respuesta, lo hice en mi ignorancia. ¿Cómo nos ha pasado a nosotros? Lo complicado del cristianismo es que no le importe pecar después de ser cristiano. Ahí sí hay un problema grave, porque quiere decir que hay una conciencia cauterizada y hay una religiosidad. Pero siempre podemos crecer, regenerarnos cada día más. Entonces, cuando Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, es un mensaje que cualquier iglesia de hoy debería rescatar. En medio de un mundo que el cristianismo ha perdido la estética, ha perdido lo hermoso, porque cuando se habla de un pastor tremendo, ese señor es un estafador de esos de marca mayor. Los pastores son considerados expertos en sacar dinero. Los pastores son considerados expertos en manipular las masas, en llevarlos al éxtasis colectivo. Así que ser pastor, las conversaciones en los pasillos de las empresas, tu hermano se hizo pastor, uy, qué bueno, porque
montar una iglesia es un buen negocio. Cuando vemos todas estas historias que salen por las redes, pastores payasos muertos de las risas, ahí tirados en el piso, haciendo unos espectáculos dantescos, vergonzosos. Vemos templos de miles de millones de dólares, pastores montados en aviones, una cosa tan absurda que uno diría, a mí como que me da pena decir que soy evangélico, y todo eso que están diciendo ahí. Pues en medio de una situación más compleja, es que Pablo decidió erguirse, levantarse y decir, digan lo que digan. Esto es tan grandioso que no me avergüenzo del evangelio, porque es la concentración del poder de Dios voy a cambiar la palabra que está escrita, salvación. Es mejor liberación. Liberarnos de nosotros mismos, de nuestras miserias, de nuestros fracasos, de nuestros adulterios, fornicaciones, borracheras, homicidios, mentiras, estafas, de todo eso que nosotros traíamos, liberarnos. Una teología de liberar al hombre de sí mismo, de tener más esposos o mujeres en el pasado que quién sabe qué, de todo eso que nosotros éramos, y que cuando hoy lo reconocemos, en vez de avergonzarnos, levantamos las manos y decimos, gloria a Dios, ¿cómo alguien pudo amarme tanto, habiéndome sacado del cesto de la basura? ¿Quién era yo para que ahora esté contado entre los ciudadanos celestiales? Eso es lo que Pablo está diciendo. No. Ahora, si ustedes leen un poquito más atrás, él dice, en cuanto a mí, presto, dispuesto estoy a anunciar ese evangelio, que es una misión gloriosa, predicar el evangelio. Y hoy nosotros, recuerden que Jesús dijo que los aliviados no necesitaban de médicos. Así que yo estaba muy enfermo y me encontró y él me está mejorando. Seguramente a ti también. Pero lo que Pablo está queriendo decir es que este evangelio, sin importar lo que la gente piense hoy, es necesario que se levante una generación que sea capaz de repetir esas palabras, pues digan lo que digan, pues esté haciendo lo que se esté haciendo, no me avergüenzo. Y para eso yo tengo que convertirme en una carta leída de pensamiento, sentimiento y comportamiento. Ya no existe una estrategia de convencerlos con una retórica, porque la retórica y los predicadores y la elocuencia de grandes prohombres es absurda. O sea, nosotros somos unos maleteros al lado de esa grande erudición que hay en teología y en prosa y hombres con grandes conocimientos. La gente se va tras eso. ¿Cómo descrestar a alguien con una predicación? ¿Cómo poder filtrar y discernir, cribar, entender qué es una comunidad que realmente sigue a Cristo con la forma en que vivamos en el día a día? Y debe ser tan contundente ese mensaje que encarne lo que Jesús dijo: ustedes tienen que ser sal y tienen que ser faros. Y si ustedes quieren ser sal, el mundo no puede corromper la sal, porque si la sal se pierde, perdimos todos. Y esa es la realidad hoy. Por eso nosotros debemos recuperar la naturaleza de sal, no dejarnos corromper por la mundanalidad, por las culturas, por las fiestas, por todo eso que el sistema tiene para poder ser inmaculados y como sal. ¿Sí? Ustedes tiran un puñado de sal en medio de un poco de carne que haya, y donde quede esa libra de sal, todo eso que está ahí al lado de la sal se va conservando hasta que va perdiendo su principio activo. Como faros, que la gente diga, esa familia, esas personas tienen algo que nosotros no tenemos. Y nosotros queremos eso que esas personas tienen. Las personas no quieren más religiones, hermano. Las personas no quieren más religiones. Las personas quieren testimonios, vidas ejemplares que les muestren cómo se puede tener una buena familia, una buena salud emocional, cómo se puede convivir en pareja, cómo se puede crear los hijos, cómo se puede perdonar al que falle. Las personas no quieren más religiones, quieren esto que Pablo dijo, es el poder sobrenatural de Dios que puede llegar al corazón de un hombre, transformarlo y hacer de él una nueva criatura para que empiece una nueva vida. Para que empiece una nueva vida. Hermanos, el evangelio es el plan poderoso de Dios. El evangelio significa las buenas noticias. ¿Cuáles?
que la eternidad ama al hombre hasta la muerte, tanto que él mismo se hace hombre para pasar por el gran flagelo de la humanidad, para redimir al hombre de la muerte, para mostrarle una pedagogía de vida, cómo amar, cómo vivir, cómo sentir, cómo tratar al prójimo, cómo nosotros poder construir una sociedad justa y bondadosa. A eso fue que vino Jesús. El evangelio es que hay una buena noticia, es que sí hay un potencial que cada hombre puede alcanzar de ser bondadoso, de ser fiel, de ser santo, de guardarse, no de una sociedad que se perdió, donde ya no hay límites, todo con todo se vale. No importa, porque prima el derecho a la felicidad mientras sean felices. No, él trajo un mensaje, una alternativa, y es lo que Pablo dijo hace 2000 años, y hoy nosotros les decimos, no nos avergonzamos del evangelio, porque es la solución a una sociedad que está en la crisis total, que está consumiéndose, destruyéndose. Pero eso empieza porque yo empiezo a hacer eso. Yo soy un evangelio en la forma en que pienso, siento, vivo y me comporto. El mensaje de hoy es: no te avergüences del evangelio, porque es la cura contra la crisis y la enfermedad social que este mundo tiene. No te avergüences del evangelio, porque es la solución para esos esposos, esa familia desgastada, deteriorada, esas vidas sin esperanza, sin sentido. No te avergüences del evangelio, porque es la esperanza para esos jóvenes que ya no saben qué probar, ya no saben dónde llegar para encontrar un poco de placer. El evangelio es la noticia más hermosa para todos aquellos perdidos, sedientos, que andan en oscuridad, que están en tinieblas, que sienten que sus vidas ya no importan para nada, que ya nada les interesa. El evangelio es el poder de Dios para levantar a una sociedad de la miseria y de la ruina y convertirlos en poetas de la eternidad, en buenos hombres, en buenas esposas, en buenos esposos, en buenos amigos, en buenos ciudadanos, en personas bondadosas, llenas del corazón. Así que, ¿qué tal si cada uno de nosotros, como Pablo decimos, yo tampoco me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para sanar esta sociedad? Te invito a ser protagonista de esta tarea. Jesús hace años dijo: vengan que yo los haré pescadores de hombres. La invitación es vigente. Hablaremos un día sobre ese llamado. Bendiciones para todos.